oportunidad vamos a estar viendo el tema, la segunda venida de Cristo. Quédate con nosotros porque así iniciamos en esta oportunidad. Vamos rápidamente a la palabra de Dios para dar inicio a este precioso tema, maravilloso tema que vamos a estar viendo en esta oportunidad. Muchas gracias por seguir en este video. Vamos a la palabra de Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 16 y 17 vamos a estar leyendo en esta hora. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Y leemos la palabra de Dios como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la bendita y santa palabra de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. La segunda venida de Cristo Jesús. Ese es el tema para esta oportunidad. La segunda venida de Cristo Jesús. Mis amados hermanos y amigos, nosotros sabemos que la Biblia habla de tres venidas de Cristo Jesús a la tierra. Es lo primero que quiero explicar. Es con esto primero que quiero dar inicio a manera de introducción a este poderoso mensaje. La Biblia habla de tres venidas. La primera venida de Cristo, todos lo sabemos, fue hace ya más de 2000 años, cuando Jesús vino a este mundo en carne. Nació de aquella mujer, de la Virgen María, que fue concebido, dice la Biblia, por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesucristo creció, Jesucristo se desarrolló, y todos nosotros sabemos que su ministerio, todos nosotros sabemos que Él venía a cumplir una misión aquí en la tierra. Todos sabemos, ¿verdad?, de ese maravilloso evento en el cual Jesucristo tuvo que derramar su sangre, tuvo que ser crucificado como cumplimiento de las profecías allá de las que estaban ya en el Antiguo Testamento. Esta fue la primera venida de Cristo Jesús a esta tierra, cuando Dios lo envió a dar su vida, a morir por todo el pecado de la humanidad, para lavar los pecados de todo aquel que cree, por supuesto, todo aquel que cree en Él. Esta fue la primera venida de Cristo Jesús. Todos nosotros tenemos conocimiento. Todos nosotros lo hemos visto en alguna parte. Hemos escuchado algún mensaje sobre la primera venida de Cristo Jesús. Y definitivamente esto casi todo el mundo lo cree. De que Jesús vino a la tierra en carne, caminó en este planeta Tierra. Y definitivamente, como dicen algunos, ese fue un gran acontecimiento que sucedió hace más de 2000 años. Hay quienes dicen que un acontecimiento grande que ha habido en esta tierra fue cuando el hombre, el ser humano, puso un pie sobre la luna. Pero déjenme decirles que el acontecimiento más grande fue cuando Jesucristo puso un pie en esta tierra. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces todos tenemos conocimiento de esta primera venida de Cristo Jesús. Y no me voy a entretener mucho ahí. Porque en esta oportunidad el tema que nos detiene en esta oportunidad, el tema en sí, es hablar sobre la segunda venida de Cristo Jesús. Sobre la segunda venida de Cristo que habla la Biblia. Y es por todas partes de la Biblia. Hay cientos de versículos bíblicos que nos hablan sobre esta segunda venida de Cristo, que por cierto está cerca. Según todo lo que estamos viendo, según todo lo que estamos visualizando en estos últimos días, el panorama mundial todo nos indica que Cristo está a las puertas, que Cristo viene pronto.
Vamos a ver un versículo bíblico donde la Biblia nos habla de esta segunda venida de Cristo Jesús. Vamos a leer Hebreos capítulo 9 y su versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Gloria al Señor, aleluya. Escucha bien, mi hermano y mi amigo, porque la Biblia habla de una segunda venida de Cristo Jesús. También habla de una tercera venida, pero en esta oportunidad la que vamos a estar estudiando es la segunda venida de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. De esta segunda venida que habla la Biblia es que quiero hablar en esta oportunidad. De esta segunda venida es que quiero, mi hermano, mi amigo, que aprendamos en esta hora. Dios bendiga a todos los que van a visualizar este video. No olviden suscribirse para seguir recibiendo estos preciosos temas bíblicos, ¿verdad? Que definitivamente, pues, tengo mucho material que compartir con ustedes. Tengo muchos temas que he recibido de parte de Dios, ¿verdad? A lo largo de los años. Tengo ya casi 10 años de haberme convertido al Señor y por lo tanto hay mucho material que compartir. Quiero hablar a continuación, ¿verdad?, de las señales de su venida. Esto es muy importante lo que voy a hablar en este momento. Quiero hablar ahorita de las señales que nos hablan, que nos dicen que Cristo está a las puertas. Como primer punto, quiero hablar sobre las señales que nos indican que la venida de Cristo por su iglesia está a las puertas, está cerca. Quiero hablar de las señales. Hay algunas señales que se agrupan en un capítulo muy importante de la palabra de Dios, que es en Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24, versículos 6 en adelante, vamos a estar viendo algo muy interesante. Mateo capítulo 24, versículos 6 en adelante. La Biblia dice, si nosotros analizamos Mateo capítulo 24 del 13 en adelante, cuando los discípulos se le acercaron a Jesús, al maestro, y le preguntaron lo siguiente. Mateo capítulo 24, versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En Mateo capítulo 24 y su versículo 6, encontramos una primera señal que nos habla del inminente retorno de Cristo Jesús a las nubes a levantar a su iglesia. Y es que vamos a estar escuchando sobre guerras y sobre rumores de guerras. A principios de este año todos fuimos testigos cómo Estados Unidos entró en un conflicto con la nación de Irán. Todos nosotros fuimos testigos, ¿verdad?, por medio de la televisión, por medio de las noticias, las redes sociales, cómo Estados Unidos estuvo a punto de entrar en una guerra abierta con otros países. Ya los aliados de ambos países se estaban preparando, ya los aliados de cada país se estaban preparando para entrar en una posible guerra. Países, por ejemplo, como Rusia, Corea del Norte, China, estamos viendo cómo están probando su armamento, haciendo prácticas, haciendo pruebas
de sus misiles, de su armamento que tienen ya listo para cuando de repente, ¿verdad?, se dé una guerra, pues ellos ya están preparados. Estamos viendo cómo Francia también está preparando todo su arsenal, todo su material bélico que tienen. Definitivamente, esta es una señal de que la venida de Jesús está cerca. Hay otra señal también que la Biblia habla, y es que en los últimos días, cuando estuviera cerca la venida de Cristo Jesús, se iban a dar algo sorprendente, y es que iban a haber otros acontecimientos que también habla Mateo capítulo 24. Sigue diciendo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Escucha, mi hermano, mi amigo, lo que está diciendo la palabra del Señor. La Biblia nos está diciendo que en los últimos tiempos, en los últimos días, antes de la venida de Cristo Jesús, iban a haber pestes. Quiero compartir algo contigo en esta hora. Me llamó muchísimo la atención estudiando este mensaje cuando busqué en un diccionario secular, en un diccionario normal, ¿verdad?, que se puede encontrar ahí normalmente, ¿verdad? Cuando busqué en el diccionario esta palabra peste, me llamó muchísimo la atención, su significado, que quiero compartir contigo en esta hora. Y dice, peste significa enfermedad contagiosa y grave que produce muchas muertes. Imagínate lo que estamos viendo. Imagínate lo que somos, de lo que estamos siendo testigos nosotros, esta generación. La palabra peste dice que significa enfermedad contagiosa y grave que produce muchas muertes. Esto significa la palabra peste. ¿Y qué dijo Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 7? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Y habrá pestes, dice la palabra del Señor, muerte por todas partes. Es lo que hemos estado viendo. Como el tema anterior estuve hablando, ¿verdad?, de esta enfermedad que estamos siendo testigos en estos días, ¿verdad? Como lo es el COVID-19, como casi en todos los países del mundo, ¿verdad?, reportan muertos. Estamos viendo cómo países así como Brasil, Francia, Italia, Estados Unidos y más países de Europa, ¿verdad? Incluso aquí en nuestro país, El Salvador, estamos viendo cómo ha causado estragos, cómo pues los sistemas de salud han colapsado, los sistemas de salud no dan abasto, por más que hagan los doctores, por más que hagan los médicos, por más que los presidentes hagan una y otra cosa, definitivamente la palabra de Dios se está cumpliendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto significa que Cristo Jesús viene pronto. La Biblia dice que habrán hambres y terremotos. Hambres. ¿Qué es lo que dicen algunos analistas? Que después de esto, dicen algunos analistas, ¿verdad?, que muchos empleos se han perdido. Dicen algunos analistas que el hambre se va a incrementar, que la pobreza se va a incrementar en todo el mundo en un porcentaje muy alto. ¿Y qué significa esto? Significa que hambre viene a este planeta Tierra. Bendito sea el nombre de Jesucristo, porque nosotros estamos en su mano. Nosotros estamos en la bendición, estamos en Cristo, aleluya, bendito sea. Esto nosotros no tiene que preocuparnos, no tiene que afligirnos, porque el Señor dice, cuando veáis que todas estas cosas empiezan a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros los que le hemos entregado nuestro corazón a Jesús, no tenemos que sentir temor. No tenemos que sentir temor, porque esto solo nos indica, solo nos anuncia todo este panorama que estamos viendo en todo el mundo. Solo nos está avisando que Cristo está a las puertas y que viene pronto. Aleluya. Hambres, terremotos. Estamos viendo cómo han habido terremotos en este año. En estos 7 meses u 8 meses que llevamos casi ya de este año 2020, estamos viendo cómo en muchos países han habido terremotos. Han habido sismos, pero ¿qué está pasando? La gente no le está prestando mucha atención a esto, porque hay cosas más relevantes, pero es otra señal que dice la Biblia de que Cristo está cerca.
Y es que en los últimos días iban a haber terremotos, hambres. Estamos viendo cómo, ¿verdad? Que en estos días se están anunciando ahí esa plaga de langostas que viene también. Estamos viendo cómo, ¿verdad? Los cultivos están en riesgo, están en peligro, ¿verdad? Pero todo esto está ahí en la palabra de Dios, mi hermano y mi amigo. Todo esto está ahí en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? La iglesia, el pueblo de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estar preparado para irse con Cristo en el arrebatamiento, porque las señales ahí están. Y el amigo, ¿qué tiene que hacer? Entregarle su corazón a Cristo Jesús. El amigo lo que tiene que hacer es no estar viviendo más en Cristo, es no estar viviendo una vida separada de Dios, sino que el amigo hoy más que nunca debe tomar una decisión de entregarle su corazón al Cordero de Dios, a Cristo Jesús. Vamos a seguir viendo más señales acerca de la venida de Cristo porque son muchas las que encontramos en la Biblia. Dice la Biblia que en los últimos días antes de la venida de Cristo Jesús iba a haber un incremento tremendo en la ciencia. En otras palabras, en los últimos días antes de la venida de Cristo Jesús, la ciencia iba a aumentar. ¿Dónde está esto? Está en el libro de Daniel, capítulo 12 y su versículo 4. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 12 y su versículo 4, mira lo que dice la palabra del Señor. Libro de Daniel, allá en el Antiguo Testamento, también encontramos una señal muy categórica, una señal muy marcada que se está dando en estos últimos días y que nosotros hemos sido testigos con nuestros propios ojos, cómo la ciencia ha aumentado en una manera desproporcionada, en una manera tremenda, que la verdad es que todos nos hemos quedado boquiabiertos con todo el avance que ha habido en la ciencia en estos últimos años. Mira lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y la ciencia se aumentará. En los últimos días antes de la venida de Cristo, una señal muy categórica, una señal muy marcada que vamos a estar viendo nosotros es que la ciencia iba a aumentar. ¿Y qué es lo que hemos estado presenciando nosotros en estos últimos días? Es lo que estamos presenciando, un avance terrible, un avance tremendo de la ciencia. Hace muchos años atrás, las comunicaciones eran limitadas, las comunicaciones eran bien difíciles, ¿verdad? Para poder estar en comunicación, digamos, de un país a otro, era tremendo, pero todo eso ha cambiado. Todo eso ha cambiado. Ahora ya no es como antes. Ahora fácilmente una persona se puede comunicar de aquí, digamos, del Salvador hasta China, de aquí al otro lado del mundo y fácilmente puede estar una persona viéndose al otro lado allá por medio de un teléfono móvil, por medio de un celular, por medio de muchas maneras definitivamente. Estamos viendo cómo la ciencia ha aumentado en la salud. Estamos viendo cómo el hombre ha sido capaz de enviar satélites al espacio, cómo enviar satélites donde están monitoreando todo lo que está pasando en esa tierra, cómo ahora fácilmente pueden ¿verdad? Pronosticar un huracán, una tormenta. ¿Por qué? Porque la ciencia ha aumentado. Antes estas cosas no se podían hacer. Hemos visto cómo la ciencia ha aumentado de una manera tremenda. Pero quiero ir avanzando rápidamente. También en los últimos días, antes de la venida de Cristo, otra señal que iba a suceder es que sería como en los días de Lot. Otra señal que dice la Biblia, que enmarca la palabra de Dios, que se va a estar dando antes de la venida de Jesús, es que sería como en los días de Lot. Vamos a leer en Lucas capítulo 17. Gloria a Cristo Jesús. Lucas capítulo 17. Vamos a ver qué encontramos en el versículo 27. Lucas 17, 27 dice, comían, bebían. Lucas capítulo 17, versículo 27 en adelante dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día
en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, como en los días de Lot. Como en los días de Lot. Lot estaba en Sodoma. Lot estaba en aquella ciudad perversa y algo específicamente estaba pasando en esta ciudad. Y es que lo que se estaba dando era que los hombres ya no querían mujeres, sino que querían hombres. Cuando aquellos ángeles llegaron a la casa de Lot a anunciarles que venía juicio, que venía fuego para esa ciudad, dice la Biblia en el libro de Génesis que aquellos hombres que estaban fuera de la casa de Lot, aquellos hombres perversos, dice que querían que Lot sacara a aquellos varones, a pesar de que Lot tenía hijas, pero aquellos hombres perversos de aquel tiempo de Lot, lo que quería eran aquellos varones que habían llegado a la casa de Lot. Definitivamente estamos viviendo los tiempos de Lot. Estamos viviendo tiempos de Lot porque en aquel tiempo, en aquellos días, los hombres querían hombres y las mujeres querían mujeres. Es lo que estamos viendo hoy en día, mis queridos hermanos y amigos. Estamos siendo testigos cómo eso ya casi es normal en esta tierra. Estamos viendo cómo poco a poco esto ha venido avanzando. Países en Europa, cómo han venido aprobando el matrimonio igualitario entre hombre con hombre, mujer con mujer, y todo eso está bien evidenciado. Si no me equivoco, aquí en Centroamérica ya hay un país que aprueba este tipo de conducta. Ya hay un país que aprueba que el hombre se pueda casar con otro hombre y que la mujer se pueda casar con otra mujer. ¡Qué tremendo! Esto solamente nos está avisando que Cristo Jesús viene pronto. Y tenemos que estar preparados cada día, en santidad, luchando cada minuto, cada segundo, porque Cristo viene pronto. También dice la palabra de Dios como en los días de Noé. Mateo capítulo 24, versículo, gloria al Señor, Mateo capítulo 24, como en los días de Noé, también así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículo 37, dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Veamos lo que dice la Biblia. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? Noé predicó la palabra. Noé, dice el apóstol Pedro, que fue un pregonero de justicia. Quiere decir que Noé predicó. Noé anunció que venía juicio para esta tierra. Noé anunció cuando él también estaba construyendo el arca. Noé estaba anunciando ahí cada martillazo que daba Noé. Bueno, si no existía el martillo, pues de alguna manera habría que darle ahí a las tablas, no sé. Pero Noé estaba anunciando que juicio venía para esta tierra. Pero ¿qué pasaba, mis hermanos y amigos? No le creyeron a Noé. No le creyeron a Noé. Según dicen algunos conocedores, 120 años predicó Noé. Imagínate, 120 años, pero solo se salvó Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. En otras palabras, 8 personas se salvaron en el diluvio. Imagínate, 120 años predicando. 120 años tuvieron la oportunidad de entrar a aquellas personas, a aquella arca, y no lo hicieron. 120 años se pudieron haber unido a Noé y no lo hicieron, sino que siguieron en sus caminos, siguieron, dice la Biblia en Génesis también, que sus pensamientos eran de continuo solamente al mal.
Es lo que está pasando hoy en día, como en los días de Noé. Muchos no entendieron, dice la Biblia, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Definitivamente, hoy en día, mis queridos hermanos y amigos, es lo que estamos viendo. Cómo el evangelio se está predicando por todas partes. Estamos viendo cómo la palabra de Dios está saliendo de la boca de los siervos de Dios, de la boca de los pastores, de los evangelistas, de algunos hermanos que también han tomado esta tarea de predicar el evangelio. Porque la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces es lo que estamos viendo como en los días de Noé. Muchas personas, por más que están viendo las señales, por más que están viendo todo lo que está pasando en este mundo, aún así le siguen diciendo no a Cristo Jesús. Van a entender hasta que sea demasiado tarde. Me imagino yo cuántas personas quisieron entrar cuando vieron que venía aquel aguacero, cuando vieron ya las primeras nubes, las primeras gotas, porque sucedió algo que en ese tiempo de Noé nunca había llovido, nunca había caído una gota de agua. Imagínense lo que aquellas personas sintieron cuando vieron que Noé estaba con su familia en el arca y que ellos estaban fuera, porque la puerta se cerró y ya no pudieron entrar. ¿Cuántas personas? Miles, me imagino que quizás quisieron entrar, pero ya no se podía. ¿Por qué no se podía? Porque el arca, la puerta la había cerrado Dios. Un día la puerta se va a cerrar, porque en estos tiempos el arca es Cristo. En estos tiempos el arca es Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dice el Señor. Eso dice en la palabra de Dios. Yo soy la puerta, dice Cristo, el que por mí entrare será salvo. Amigo, entra hoy a Jesús, que mañana puede ser tarde. Como en los días de Noé. Otra señal para ir avanzando en este mensaje. La predicación del evangelio. ¿Qué señal más grande la que estamos viendo en estos últimos días antes de la venida de Cristo Jesús? Fíjate lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 44. Mateo capítulo 24, su versículo 44 dice, gloria a Dios, gloria al Señor. Estamos viendo el tema, la segunda venida de Cristo Jesús. En Mateo capítulo 24, versículo 44, encontramos otra señal muy poderosa. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24 y su versículo 44. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Mateo 24, 14. Perdón, Mateo 24, 14. Encontramos otra señal. Dice, está mal aquí en los apuntes, pero es Mateo 24, 14. Encontramos otra señal muy poderosa. Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Qué poderosa señal la que estamos viendo acá. Qué poderosa señal la predicación del evangelio en casi todo el mundo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, dice la Biblia, para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mis queridos hermanos y amigos, estamos siendo testigos cómo el evangelio se está predicando en todo el mundo. Hermanos y amigos, estamos viendo cómo el evangelio se está predicando en todo el mundo, por diferentes medios, radio, televisión, redes sociales. Definitivamente es una señal que se está cumpliendo. Definitivamente es una señal, mi hermano, mi amigo, que nos indica que Cristo viene pronto. Bendito sea el nombre de Jesús. Otra señal para ir avanzando, que en los últimos días iban a venir burladores. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3, su versículo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias. Otra señal muy marcada que encontramos, que nos anuncia que Cristo viene pronto, es que están apareciendo burladores. Burladores, personas que se encargan de decir, de querer burlarse sobre la segunda venida de Cristo a esta tierra. Estamos viendo cómo hay personas que se burlan. En las redes sociales estamos viendo cómo hay personas que se burlan de las señales que estamos viendo. Esta es otra señal, mi hermano y mi amigo, que nos indica que Cristo viene pronto. Estaba viendo por ahí un video en las redes sociales, paso muy activo ahí en algunos minutos, ¿verdad? En las redes sociales. Y estaba viendo cómo usted puede encontrar canciones de todo lo que está pasando en estos días. Estaba viendo por ahí la cumbia de la mascarilla, imagínense. ¿Qué es eso? Alguien le puede llamar eso humor. No, eso no es humor, porque son muchas personas las que están muriendo. ¿Pero qué? Muchas personas se alegran, muchas personas se alegran de hacer burla de todo lo que está pasando. Por ahí se ven algunos memes, ¿verdad? Burlándose de que no tiene nada que ver, no tienen sentido, ¿verdad? De lo que está pasando. En lugar de arrepentirse, en lugar de ponerse a cuentas con Dios, lo que están haciendo son burlas, son canciones, están haciendo de todo. Algunos dicen, no, es para entretener, ¿verdad? En estos tiempos, sí, pero no hay que blasfemar de las cosas de Dios, hay que tener respeto, porque la Biblia esto ya lo dice, en los últimos días, antes de la venida de Cristo, vendrán burladores también. Muchas personas se burlan de la segunda venida de Cristo Jesús. Muchas personas dicen, eso está loco. Muchas personas dicen, ¿cómo va a venir Cristo otra vez? Señores, Cristo ya vino una vez. Señores y señoras, Cristo vino una vez ya a esta tierra hace más de 2000 años. La Biblia dice que viene de nuevo a levantar a su iglesia. Quiero seguir con el segundo punto, ¿verdad? En el segundo punto, la forma del rapto. La forma del rapto, la forma de la venida de Cristo, la manera como Cristo viene. Pero creo que en esta oportunidad me voy a quedar hasta acá. Este tema definitivamente es largo y voy a estar haciendo una segunda parte ahí, ¿verdad? De este tema, porque es muy profundo definitivamente. En una segunda oportunidad, el día de mañana les voy a estar hablando de la forma del rapto, la forma de la venida de Cristo Jesús. En esta primera parte, ¿verdad? No lo había pensado así, pero el tiempo ha pasado. Van ya más de 30 minutos y pues me voy a quedar hasta acá en esta oportunidad, solamente con las señales de la venida de Cristo Jesús. El día de mañana vamos a estar hablando, pues espero estén pendientes ahí. El día de mañana vamos a estar hablando de la forma del rapto, la manera como Cristo viene, ¿verdad? A las nubes a levantar a su iglesia. ¿Y por quiénes viene Cristo también? Todo esto lo vamos a estar viendo el día de mañana, así es que muy pendientes, y en esta oportunidad no me resta más que decirles que sigamos adelante, mis hermanos y amigos. Mantengámonos firmes. Hermano, si has pecado, pues reconcíliate con el Señor, es tiempo de hacerlo. Si todavía no la has recibido a Cristo Jesús, reconcíliate. Si todavía no le has recibido, pues recíbelo. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que mi hermano, si has caído, levántate, reconcíliate y amigos, si todavía no has recibido a Cristo Jesús, recíbele en tu corazón. La Biblia dice, soldado avisado no muere en guerra. Así es que ahí están las señales de la venida de Cristo Jesús. Dios les bendiga y me quedo
hasta acá en esta oportunidad. Bendiciones a todos.